25. Ok, Salvador. Ok, Salvador es de Cristo Jesús, ok, Salvador es aquí. El salva más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Iré a mirar a los que a mí dejé, y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Jóvenes, a favor de pasar a sus clases. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Estamos contentos con la presencia de cada uno de ustedes. Espero que estén listos, despiertos, para poder estudiar la palabra de Dios hoy en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando a cabo en el libro de Apocalipsis. En este momento nos encontramos en el capítulo 8 y vamos a empezar estudiar las 7 trompetas que encontramos ahí. Pero antes quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana. Estamos contentos con su presencia por medio de esta tecnología. Gracias que usted nos acompaña allí en su casa, pero queremos invitarle para que venga y esté con nosotros cuando tenga tiempo, usted y toda su familia. Recuerde que ahí en la pantalla de su televisor se encuentra la dirección nuestra y los tiempos de nuestras reuniones. Le invitamos para que venga y esté aquí con su familia, para que así usted pueda conocer a esta congregación y también nosotros le podamos conocer a usted. Si acaso tiene alguna pregunta o necesidad espiritual, estamos listos para ayudarle. Mientras estemos congregados aquí en nuestro local, alguien le puede contestar su llamada. Cuando ya no estemos aquí, puede llamar, puede dejar un mensaje y luego alguien le regresará su llamada. Cualquier que sea su necesidad, aquí estamos para servirles. Muy bien. Apocalipsis capítulo 8. Ya hemos visto que los versículos del 1 al 5, que es el séptimo sello que se abre. Y recuerde que en este séptimo sello ya empieza el juicio
sobre el imperio romano. ¿Ok? No es un juicio final, no es un juicio que... Y digo esto porque muchas personas piensan de que se está hablando de un juicio final. Vamos a poner Apocalipsis, capítulo 8, y vamos a empezar nuestros estudios del versículo 6, a ver hasta dónde llegamos. Pero como estaba diciendo, ¿verdad? El último y el séptimo sello fue abierto, y esto le da lugar para que así ya empiecen los ángeles a tocar las trompetas que se les ha designado que toquen. Y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 dice la palabra del Señor: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí miramos primeramente que nuevamente enseña concerniente a los 7 ángeles. Hemos visto, ¿verdad?, de que pone aquí los 7 ángeles. Los 7 ángeles. Hemos visto que en la eternidad se encuentran varios rangos de ángeles. Y hemos mencionado algunos de ellos. Hemos mencionado concerniente a los ángeles, que simplemente se le nombran ángeles. Estos ángeles están alrededor del trono de Dios, como usted bien lo sabe. Lucas capítulo 1, versículo 19, es un pasaje de muchos que mencionan a estos ángeles tan alrededor del trono de Dios. Ya hemos visto concerniente al trono de Dios cuando empezamos a estudiar sobre los sellos. Vimos un trono en donde existe la luz inaccesible, es decir, que claro que nadie ha visto a Dios cara a cara, pero sabemos que a la diestra se encuentra su Hijo Jesucristo. Es lo que hemos estudiado, lo que el pasaje nos ha enseñado. Y alrededor de ese trono se encuentran los ángeles. Vuelvo a repetir, Lucas capítulo 1, versículo 19 menciona a estos ángeles. Pero también hemos leído que en la Biblia nos enseña sobre los ángeles querubines. Los querubines son ángeles protectores, o sea, vienen a proteger. Son los ángeles que Jehová Dios le dijo a Moisés que viniera a fabricar para el arca de testimonio. En Éxodo capítulo 35 y versículos 1 al 8 miramos nosotros que allí se le viene a dar instrucción a Moisés. Recuerden que Éxodo capítulo 25 al 40 son instrucciones concerniente al arca de reunión. Y una de las instrucciones fue de que se construyera un arca de testimonio. Entonces miramos nosotros que allí se encuentran 2 querubines extendidos con sus alas que tocaban en punta, ¿verdad? Pero menciono esto para que miremos que son ángeles que vienen a proteger. ¿Recuerden ustedes cuando por primera vez se mencionan los ángeles querubines? Génesis capítulo 3, cuando Dios echó afuera ¿a quién? A Adán y a Eva. ¿Recuerdan? Que cuando salieron Adán y Eva del jardín y voltearon, miraron ¿a quién? A 2 querubines con espadas. Es decir, estaban protegiendo ya el jardín, ¿verdad? Ahí es la primera vez que lo vemos, solo que son ángeles que vienen a proteger. Pero también miramos a los ángeles serafines. Miramos nosotros en Isaías capítulo 6 y versículo que es 1 al 2, donde habla de los ángeles serafines. Pero también miramos de los arcángeles. En primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice que Jesucristo habrá de venir ¿con quién? Con los arcángeles, ¿verdad? Solo que los arcángeles son ángeles de guerra, son ángeles que vienen a pelear. Te recuerda bien, Daniel capítulo 10 versículo 21 dice el arcángel que habla con Daniel que ya se tenía que ir de su presencia porque iba a luchar, iba a combatir, iba a tener batalla contra el príncipe de Persia. Solo que son ángeles que se mencionan.
Y menciono todo esto para llegar a la siguiente pregunta. ¿A cuáles de estos ángeles se está nombrando aquí en este versículo? Bueno, no nos dice, nomás nos dice que fueron 7 ángeles que vinieron a tocar las trompetas. Solo que esto es lo que el versículo 6 nos está enseñando. Y claro, verdad que también estuvimos viendo un poco concerniente las trompetas. Recuerde que todo esto es lenguaje figurativo, hermanos. Y para poder entender el mensaje del lenguaje figurativo, tenemos que entender el propósito, ¿verdad? De los instrumentos que se nombran en los versículos. Por ejemplo, las trompetas. Si usted recuerda bien, en Números capítulo 10 y versículo del 1 al 10. Vamos a voltear ahí en Números capítulo 10. Es en el Antiguo Testamento. Pero ahí fue donde primera vez Jehová Dios le instruye a Moisés que venga a construir 2 trompetas. Números capítulo 10 y versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciéndole, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Recuerde que estuvimos viendo que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está el tabernáculo. Aquí está el lugar santísimo y el lugar santo. Aquí está el candelabro, aquí está la mesa de panes, aquí está el incensario o el altar, aquí está el barco, aquí está el altar de sacrificios, aquí está la entrada a la puerta. Pero en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios rodeaba el tabernáculo. Y como eran 12 tribus, estaban 3 tribus rodeando al tabernáculo. ¿Okay? Y las trompetas que se construyeron fue para convocar a la congregación. Es decir, anduvieron por el desierto 40 años. Y al andar por 40 años, Jehová Dios es el que lo estaba guiando con una luz. Y cada vez que se tocaba la trompeta tenía un sonido distinto. Entonces la congregación sabía bien que allí se debería detener. Y las tribus que están encargadas del tabernáculo, ellas son las que venían a poner el tabernáculo. Y las demás venían a tomar su lugar alrededor del tabernáculo. Solo que las trompetas se usaba para eso, dice el versículo 1 y 2. Y también se usaba no solamente para llamar el campamento a la congregación donde se iban a quedar, pero también para levantarse y comenzar a desarmar el tabernáculo y así continuar su jornada. Pero noten también lo que dice más adelante, versículo 5, y cuando tocares alarma, entonces moverás los campamentos. Las trompetas se usaban para señalar un tipo de alarma. Posiblemente había peligros eminentes, como lo dice Ezequías capítulo 33 y versículo 3 y 4. El atalaya que estaba vigilando usaba la trompeta para poder llamar la atención a la congregación que había un peligro eminente. También miramos nosotros que la trompeta, los últimos versículos, ¿verdad? Versículo 10 dice, y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta. La trompeta se usaba también para señalar las fiestas solemnes. Y luego también dice allí, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 10, tocará las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios. Si hacía sacrificio, holocaustos, tocaban las trompetas. Por lo que la trompeta tenía varios propósitos.
Y claro que no solamente eran trompetas de plata. Josué capítulo 6 y versículo 5 dice que había trompetas de carneros, es decir, de los cuernos de un carnero, ¿verdad? Pero el punto es este, que la trompeta se usaba con diferentes propósitos y uno de ellos era para anunciar un juicio. Y es lo que aquí en el versículo 6, regresando a Apocalipsis 8:6, nos está dando a entender. Que los ángeles van a tocar las trompetas, pero es con el fin de anunciar a la tercer parte del mundo de que va a venir un juicio. Y recuerden que esta tercer parte del mundo, hermanos, es el Imperio Romano. Vuelvo a repetir, no es un juicio final, no es un juicio completo porque habla de una tercera parte, solo que tiene que quedar el resto de la gente, ¿verdad? ¿Y por qué es que vendrá juicio contra esta gente pagana? Bueno, por el mal tratamiento que le hicieron a sus hijos de Dios. Hay que recordar, hermanos, que Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20 dice que no toméis, ¿qué? Venganza. Porque la venganza es ¿de quién? De Dios. Algunos creen eso, otros no creen eso. La gente del mundo debe de creer esto, que cuando está atacando a la iglesia de Cristo, cuando está yéndose en contra de la iglesia, están luchando contra Dios. ¿Recuerdan cuando Jesucristo se le aparece a Saulo? Hechos capítulo 9. Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo, Saulo no estaba persiguiendo a Dios, ¿verdad? No estaba persiguiendo a Cristo, sino que él estaba maltratando ¿a quién? A los cristianos. Los estaba poniendo en la cárcel. Hechos capítulo 22, versículo 1 al 4 nos enseña esto. Los maltrataba, los ponía en la cárcel. Y Jesucristo le dice que a él, al Señor, a Dios lo estaba maltratando. Y esto es lo que la gente del mundo no entiende. A nosotros los cristianos, se nos dirige y se nos enseña que qué es lo que debemos hacer con nuestros enemigos. Amarlos. Amarlos. Si alguien te pide, dice Jesucristo en un sermón de un monte, ¿verdad? Que vayas con una mía, Jesucristo le dice, ¿qué? Ve 2 mías con él. Si tu enemigo te pide agua, dale agua. ¿Recuerdan la queja de Mateo capítulo 25 de Jesucristo hacia sus hijos? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Y se va la lista. Entonces pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo estuviste así, Señor? Ese es el deber de nosotros como cristianos. Y claro, ¿verdad? Que no espere que lo vengan a alabar y que lo vengan a glorificar. Incluso va a recibir en ocasiones problemas y persecución. Porque vuelvo a repetir, 2 Timoteo 3:12 dice que el que desee vivir piadosamente habrá de sufrir persecución. Y Jesucristo mismo dice en Juan 15:18, si el mundo a mí me persiguió y me maltrató, dice a sus apóstoles, discípulos, ¿qué esperan ustedes? Solo que si el mundo maltrató a los cristianos en aquel entonces, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? Si tú quieres vivir pacíficamente, tranquilamente en el mundo, pues no la vas a hacer como cristiano. Porque tu deber como cristiano, ¿verdad? Es de levantar, sostener en pie, poner en pie que la justicia de Dios. Y vas a sufrir persecución. Ahora con este gobierno que es la tendencia de él es más para el homosexualismo, para todo esto, ¿qué cree usted que va a recibir? Solo que esto es lo que está refiriendo Apocalipsis capítulo 8 y versículo 6, que las trompetas eran un anuncio
para el pueblo que estaba persiguiendo a los cristianos en aquel entonces. Recuerden que el propósito del libro de Apocalipsis es de dar ánimo a los cristianos. Yo sé bien que nos cansamos en ocasiones en nuestra vida, hermanos, porque si todo el tiempo nos va mal en nuestra vida, que no viene uno a cansarse. Se viene a cansar. Bueno, ¿hasta cuándo voy a vivir una vida en paz? Pero ¿saben ustedes que Dios no les promete eso a ustedes ni a mí? No nos promete. Nos promete una vida más allá de esta, en la eternidad con Él, en donde vamos a gozarnos. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber nada de lo que pasamos por el mundo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 22, del 1 al 4. Eso sí nos promete. Pero en esta vida no nos promete nada de eso. Nos promete una paz. Juan capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os doy, pero no como el mundo la da, sino que como yo la doy. Y la paz que está dando Jesucristo ahí, hermanos, es de ser personas pacientes y que tengamos una longanimidad durante nuestra tribulación y persecución. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que nosotros vengamos a mantenernos bien pacíficos, aunque estemos pasando por problemas en nuestra vida. ¿Es fácil hacer eso? Hay personas que se ponen bien histéricas únicamente nomás porque les pasa una cosita pequeña en la vida de ellos. Y son cristianos, me estoy refiriendo a cristianos, se ponen histéricos. O sea que si el Señor estuviera presente, ¿verdad? El Señor les dijera, ¿qué? Hombres de poca fe. Hombres y mujeres de poca fe. Es lo que le dijo los apóstoles, ¿verdad? Y estos eran seguidores de Él. Solo que nuevamente, regresando a Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, dice: y los 7 ángeles que tenía las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es decir, ya va a venir el juicio parcial sobre el imperio romano. Y todos sabemos, ¿verdad?, que el imperio romano fracasó, hermano. Era el último imperio del cual habla Daniel capítulo 7 y el cual debería de ser destruido por Dios. Recuerde que el único imperio que iba a perdurar era aquel el cual se había de levantar con ninguna ayuda del humano, ¿verdad? Daniel capítulo 2, versículo 45, dice que miró los 4 imperios y después miró una roca pequeña, ¿verdad? Algo que se fue haciendo grande, se está refiriendo a la iglesia. Y entonces miramos nosotros que esto es el propósito del libro de Apocalipsis. Pregunta o comentario, hermanos, versículo 6, y no para entrar al 7. Dice 1 Pedro 4:2, no sorprenderá después de la fe, ¿verdad? La segunda cosa rara, sino gozados ante el participante. Así es. Y ese versículo, ¿verdad?, se escribe durante el tiempo de Nerón. Recuerden que la persecución en contra de los cristianos empezó cuando Nerón era emperador. Estamos hablando del año 54 en adelante. Recuerden que hubo un incendio en Roma y se le acusó ¿a quién? A los cristianos. Y ahí empezó la persecución. Y luego de ahí ya miramos la destrucción de Jerusalén, los años 66 hasta el 70, solo que sí. Y fue escrito, ¿verdad? 1 Pedro 4, 12 y 13 durante ese tiempo. Muy bien, versículo 7 dice la palabra de Dios lo siguiente: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Es interesante, hermanos, que cuando se empiezan a tocar las trompetas, las primeras 4 trompetas están unidas.
es decir, una con el otra. No se puede desligar una de la otra, sino que están unidas en el juicio. Y se está refiriendo primeramente, ¿verdad?, conforme al lenguaje figurativo, a la gente pagana, a la gente de Roma. Las últimas 3 trompetas son trompetas individuales. No hay nada, ninguna relación una con el otra, sino que son individuales. Y noten lo que Dios está atacando. Está atacando la sustancia o lo necesario para el sobrevivir del ser humano en la tierra. Es lo que miramos nosotros aquí. Cuando vemos este lenguaje figurativo, inmediatamente se nos viene la historia de ¿quién? De egipcio. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios estaba bajo esclavitud, bajo Faraón? Y en el capítulo 8 de Éxodo empiezan que las plagas. Y note lo que dice Éxodo capítulo 9, versículo 24. Éxodo capítulo 9, versículo 24 dice la palabra de Dios lo siguiente. Éxodo capítulo 9, versículo 24 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan terrible, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Mezclado con el granizo, perdón, ahí, tan grande cual fue. Noten, lo mismo que estamos hablando y estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Solo que esto nos da a entender que en la hacernal de Dios se encuentra esto cuando alguien del mundo viene y ataca a su pueblo. En este caso, con los egipcios, era Faraón. Faraón estaba atacando al pueblo de Dios. Si usted recuerda la historia, Faraón tenía miedo porque el pueblo de Dios era mucho más. Y tenía miedo que ellos un día se levantaran, ¿verdad?, y se fueran en contra de ellos. Solo que Faraón no les da oportunidad para que descansen, puedan hablar, sino que les da más trabajo. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que a consecuencia de eso, Aarón y Moisés, o Moisés y Aarón, vinieron y hablaron con Faraón, que era la voluntad de Dios que este pueblo de él fuera puesto en libertad. Y Faraón no quiso. Él rehusó a oír. Incluso él hace la pregunta, ¿quién es este Jehová para que yo escuche? ¿Recuerdan? Y Dios le demostró quién era él. Es cuando el furor y la ira de Dios se viene a demostrar. Y cuando usted lee la historia del Antiguo Testamento, noten en cómo se viene a presentar la ira y el furor de Dios en contra de las naciones, que en un tiempo Dios vino a levantar, porque recuerden que Dios es el que da el poder y quita el poder de las naciones. Daniel capítulo 2, versículo 21 nos enseña eso. Pero cuando Dios ya cumple su propósito al usar estas naciones, entonces Él demuestra su furor y su ira contra ellos. Noten lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 20. Jeremías capítulo 7, versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jeremías capítulo 7 y versículo 20. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Jeremías 7:20 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Jeremías? Jeremías está hablando de la nación de Babilonia.
el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia había sido llamado por Jehová Dios, Jeremías capítulo 25 y versículo el 8 en adelante. Pero ya una vez cumplido el propósito de Dios, la ira y el furor de Jehová se demuestra en contra de este imperio mundial. Por lo que ellos hicieron en contra a sus hijos. Con los asirios hizo lo mismo. Los asirios, un imperio que vino a destruir las tribus del norte, las 10 tribus, el pueblo de Dios del norte, los vino a destruir. Pero después Dios trae contra ellos, ¿verdad?, lo merecido. Y todo esto miramos en Isaías y en Jeremías. Pero aquí estamos hablando de Babilonia. Y noten la manera en cómo Dios lo hace. Lo mismo en cómo lo demuestra acá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Pero ya ahora es en contra Babilonia, Roma. Fuego, granizo, mezclado con sangre. ¿Qué fue lo que destruyó a Sodoma y a Gomorra? Fuego del cielo. Tipo de granizo, ¿verdad? Por la rebeldía. Y en Sodoma y Gomorra pues estaban viviendo vidas inmorales, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó con Roma? Ya Roma, hermano, si usted lee la historia de Roma, en Roma había mucho homosexualismo. Mucho lesbianas, ¿verdad? Bueno, la inmoralidad era bastante severa. Usted puede leer Romanos capítulo 1, versículo que es del 18 hasta donde se acaba el capítulo 32. Y noten lo que el apóstol Pablo habla concerniente a la vida de los romanos. Y esa vida de los romanos estaba contaminando también a algunos cristianos. Solo que Dios ya estaba preparado y listo, ¿verdad?, para tratar con esta gente. Y la gente que andaba tratando de predicar y enseñar concerniente la inmoralidad, que eran los cristianos, son los que están puestos a muerte. Como hoy en día, ¿verdad? Si acaso no tenemos cuidado, hermanos, nosotros. Y por esto es que es muy importante, no estoy diciendo por quién voten, pero es muy importante que usted mire por quién vota. Ya no es el grupo demócrata y el grupo republicano independiente, sino que son personas que van a tener principios que van a promover lo que dice la Biblia. Ahora, la persona puede ser una persona mundana, así como lo fue Constantino. Si usted conoce la historia de Constantino, Constantino fue un hombre mundano, pero él hizo para que los judíos y la religión, ¿verdad?, pudiera estar en paz, que no fueran perseguidos. Y el propósito de él era, ¿verdad?, para que todo mundo religioso, y ahí es un tal problema, el que todo mundo religioso, ¿verdad?, tuviera paz y pudiera haber una tranquilidad entre ellos. Pero lo que vino a producir es la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Eso pasó por el año 325. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que hay hombres que van a ser, pues, no los mejores, ¿verdad?, porque su vida quizás no la venga a demostrar. Pero lo que tenemos nosotros que entender, ¿verdad?, los principios que vamos a obtener nosotros para que nuestra vida sea una vida tranquila, ¿verdad?, en que podamos practicar la verdad que Dios nos ha inculcado. Y no estoy diciendo de ninguna manera que vengamos a apapachar, ¿verdad?, la inmoralidad, o que vengamos a pasar por alto, ¿verdad?, lo que está mal. No. Sino que miremos nosotros que usemos esa venida para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y si usted estudia a todo emperador, a toda gente que gobernó durante el tiempo del apóstol Pablo, no fueron hombres santos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2, 1 y 2, ¿orar por quién? Por vuestros reyes. Para vivir una vida, ¿qué? Pacífica. Aurora, yo sé que te estás matando de decir Aurora. Hay un versículo donde dice que los hijos de los hombres son más
en esas ocasiones Dios los usa para ayudarnos a esos que no, aunque no sean cristianos, lo están haciendo para la voluntad de Dios. Ellos sin saberlo, pero Dios los está usando. Así es. Recuerde otra vez, ¿quién es el que mueve y quita poderes? Dios. ¿Quién es el que mueve y quita gobernantes? Dios. Pero si uno dice, yo no voy a con nadie porque oye, Dios lo está usando a usted. Lo está usando a usted para que haga algo, una diferencia. No, pues no solamente un voto, ¿verdad? Bueno, ya me estoy entrando en la política, ¿verdad? No quiero entrar en la política, porque yo sé en qué rato empieza alguien. Pero versículo 7, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Versículo 7 es lo que está diciendo que Dios vino y trajo juicio en contra los paganos, en contra de la gente que maltrató a Dios. Y claro, cuando dice granizo y fuego mezclados con sangre, ¿usted recuerda la historia y la enseñanza de la sangre en el Antiguo Testamento, hermano? Empezando de Génesis capítulo 9, yéndose todo el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que la sangre iba a hacer en la tierra? Proclamar que la justicia de quién? De Dios. En otras palabras, ¿quién es el que iba a matar a quién? Y entonces esa sangre va a proclamar la justicia de Dios. Dios va a llamar a cuenta. Y en este instante, en esta ocasión, ¿quién es el que tenía sangre derramada en la tierra? Era el Imperio Romano. Noten qué tantos cristianos habían matado. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Señor, ¿hasta cuándo vengarás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De qué están hablando esas almas debajo del altar? Que habían matado a cristianos, los habían maltratado. Y esa sangre estaba clamando a Dios. Y es lo que quiere decir. Solo que entonces granizo y fuego mezclados con sangre quiere decir, ¿verdad?, que un juicio al Imperio Romano, que son los que estaban terribles en ese tiempo. Y luego, claro, ¿verdad?, ya se dice que la hierba y todo, Dios vino a atacar lo que el pagano necesitaba para sobrevivir. Para sobrevivir. Y el tiempo se me acabó, hermanos. Pregunta o comentario. No recordar, ¿verdad?, que la sangre la usaban también para los dinteles de las puertas, para cuando el ángel de Jehová pasara, ¿verdad?, miraba la sangre. Correcto. Correcto. ¿Alguien más? Muy bien, gracias por su atención, hermanos, y gracias por su presencia. Continuaremos con el versículo 8 la próxima ocasión que nos vengamos a reunir. Gracias por su atención. Vamos a tomar un pequeño receso y luego entramos en nuestro culto